Dice la palabra del Señor en Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos deleitarnos en ella. Gracias porque es un gozo, es un privilegio, es un placer poder abrir la Biblia libremente y estudiarla y aprender de ella, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Yo oro en el nombre de Jesús que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo aquello que tu palabra dice que pueda hacer, que ocurra esta tarde en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Se puede sentar. Dice la Biblia que Jesús se acercó a Pedro mientras Pedro estaba pescando y tiene una conversación con él y se sienta, y esa conversación la tiene, como dice el texto, cuando habían comido, no antes, sino el Señor primero, bueno, hay que tratar unos asuntos, pero lo básico lo vas a tener, la comida la tienes, una vez comas, venga, vamos a sentarnos y vamos a hablar de esto que es importante. Y el Señor resucitado, no nos olvidemos que aquí ya Jesús está resucitado, se sienta con Pedro y tiene esa conversación tan conocida, tan famosa, que hasta en 3 ocasiones le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice las 3 veces: sí, Señor, es que no hace falta que te lo diga porque tú lo sabes todo, dice Pedro. Tú sabes que te amo. Algunos ven aquí que el Señor le pregunta 3 veces a Pedro que si le amaba, porque fueron 3 veces las negaciones que Pedro hizo. Y piensan que cada vez que Pedro decía te amo, había como una sanidad. Bueno, y quien piense eso me parece bien, me parece estupendo, pero no van por ahí los tiros. Los tiros van porque Jesús quería restaurar la vida de Pedro. Quiero estar hablando algunas semanas, una serie de sermones, una serie de enseñanzas, de predicaciones, como lo quieras llamar, sobre la restauración. Sobre qué hacer cuando uno mete la pata. ¿Cuántos hemos metido la pata alguna vez? A ver, levanten la mano. Los pecadores, los impíos. No, los impíos no hay impíos aquí, pero pecadores habemos unos cuantos, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando uno peca estando en el Señor? Porque cuando uno peca en el mundo, pues bueno, pues allá ellos, pero ¿y qué hacemos cuando uno peca en el Señor? Aquí se nos está mostrando cómo Jesús, después de haber resucitado, se aparece en el mar de Galilea a 8 de sus discípulos mientras estaban pescando. Estos discípulos se habían ido a pescar y es el Señor quien se acerca a ellos para tener una conversación. Y a mí me llama mucho la atención, no el hecho de que el Señor se acerque a alguien, porque al final el Señor en su amor siempre se acerca. El Señor siempre es el que se acerca a las personas. Ya lo hemos visto en mensajes anteriores, cómo es Dios quien se acerca al hombre y no al revés. La Biblia dice que si alguno tiene algún mínimo de amor hacia el Señor es porque el Señor te amó primero. El Señor se acercó antes a ti del que tú tenías interés de acercarte a Él. A mí no me sorprende que Jesús se acercara a estos hombres, sino que a mí lo que me llama la atención es que estos hombres estuvieran pescando. A mí me llama la atención que estos discípulos del Señor estuvieran pescando. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no pueden pescar estos hombres? Porque recordemos que los 4 primeros discípulos del Señor, que fueron hermanos, por cierto, 2 hermanos que se llamaban Pedro, Andrés, otros 2 hermanos hijo de un tal Zebedeo que se llamaban Juan y Jacobo, ellos eran pescadores. Y ellos pescaban no por placer, sino por oficio. Ellos se buscaban la vida, ellos mantenían a sus familias a través de la pesca. Ellos eran pescadores profesionales. Y cuando el Señor les hace el llamado a seguirles, cuando el Señor les dice, sígueme, ellos estaban trabajando en su oficio de la pesca. Por ejemplo, en Mateo 4:19, cuando Jesús se acerca a Pedro,
le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A estos dos hermanos, Pedro y Andrés. Jesús se acerca y les dice, miren, a partir de ahora, ustedes van a abandonar este oficio. A partir de ahora, ustedes ya no serán más pescadores de peces, sino que si empiezan a caminar a mi lado, si empezamos a caminar juntos, si vienen en pos de mí, ustedes van a cambiar de oficio, van a cambiar de destino, van a cambiar de propósito, y a partir de ahora van a ser pescadores, pero de hombres. Yo les voy a enseñar el noble arte de ganar almas para mí, dice el Señor. Y Pedro y Andrés aceptaron la propuesta. Así que, dejando sus redes, dice la Biblia, comenzaron a seguir a Jesús. Justo después de ese acontecimiento, no sé si es que estaban al lado o no, lo desconozco, la Biblia dice cómo Jesús vuelve a llamar a dos hermanos, hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. A Juan y Jacobo no les dice, o por lo menos la Biblia no lo recoge, no les dice ese llamado de os convertiré en pescadores de hombres, sino que fueron Juan y Jacobo quienes antes de que el Señor les dijera nada, ellos dicen que abandonaron los barcos, abandonaron a su padre para seguir a Jesús. El Mateo 4:22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y es muy curioso que ahora, después de pocos años, de 3 años, los encontramos de nuevo pescando. Aquellos que habían sido cambiados su propósito, que Dios les había sacado de las aguas y les había dicho no volverán a pescar peces, sino pescarán hombres. Y aquellos que un día voluntariamente dejaron sus redes, dejaron a su padre allí en el barco para seguir a Jesús. No me digas por qué, pero ahora están otra vez pescando. Están otra vez subidos a esas barcas que un día abandonaron para el Señor. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué volvieron al lugar de donde un día Dios les sacó? ¿Por qué volvieron a ese sitio? Porque hay hermanos que vuelven al mismo lugar de donde Dios les sacó. ¿Cómo es posible que haya creyentes, hermanos, hermanas nuestras, no desconocidos, hermanos nuestros que vuelvan otra vez al mismo lugar de donde Dios les sacó? Vuelvan a cometer los mismos pecados de donde Dios hace meses, años, décadas les libertó y hoy en día están en lo mismo. ¿Cómo es posible que Dios le haya dicho a un Pedro, Pedro, abandona este oficio, serás pescador de hombres? Y 3 años después encontramos a Pedro en el mismo sitio. Bueno, es muy sencilla la respuesta. Ellos volvieron al lugar donde un día Dios los sacó porque tuvieron un fracaso en sus vidas. Porque fracasaron. O vamos a llamarlo por su nombre, porque pecaron. Si tú coges tu Biblia, una página, no te pido un capítulo, un libro, que te vayas al Antiguo Testamento, una página. Te vas a encontrar la negación de Pedro. Te vas a encontrar como días o semanas anteriores a este episodio que hemos leído, el gran apóstol Pedro está negando a Jesús. Se está avergonzando de él. Le está diciendo a la gente, yo a este no lo conozco de nada. No me digas, no me preguntes quién es. Pues no, que tú hablas como él. Yo, no, es tu percepción. Yo no soy, no, tú eres de Galilea. Yo con el Galileo, no, conmigo no, Y la Biblia dice que empieza a blasfemar de los peores pecados que hay. Hablar en contra del Señor. Hablar fuerte en contra del Señor. Pedro se equivocó haciendo lo que hizo y la Biblia nos enseña que rápidamente vinieron unas consecuencias. Y esas consecuencias la Biblia nos enseña cómo fue un inmenso dolor. La Biblia enseña cómo Pedro cuando niega al Señor comienza a llorar amargamente. En Lucas 22:62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y ese fracaso, a pesar de seguir creyendo en Jesús, aquí no estamos hablando que cuando uno peca deja de creer, ni muchísimo menos, pero ese fracaso, a pesar de seguir amando y creyendo en Jesús, le llevó poco a poco a su antigua manera de vivir, hasta que dijo las palabras que nunca Pedro debería haber dicho. En Lucas 22:62 dice que Pedro saliendo fuera, Juan 21:3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Esas palabras que Pedro nunca debería haber dicho. Voy a pescar. ¿Saben qué? Esto no es para mí, dijo Pedro. Pedro quizá miró a sus amigos, a sus compatriotas, a sus consiervos, miraba a Tomás, miraba a Natanael, miraba a Mateo, miraba al otro y decía, es increíble cómo ustedes aguantan. Me quito el sombrero delante de ustedes, cómo ustedes están firmes en la santidad, cómo ustedes son íntegros delante de Dios, pero ¿saben qué? Esto no es para mí. Me voy a pescar.
Yo lo he intentado muchas veces, he intentado caminar con Jesús, intenté incluso caminar sobre las aguas, al final me hundí, al final me doy cuenta que esto no es para mí. Así que me voy a pescar. Mira que he intentado yo estar en las cosas del Señor, he intentado cambiar, he intentado dejar este pecado, he intentado dejar este hábito, pero una vez más vuelvo y caigo, así que ¿sabes qué? Me vuelvo a pescar. Me voy a volver, me voy a entregar ya a los deleites, a los deseos, me voy a entregar ya a mi antigua manera de vivir, porque esto no es para mí, dijo Pedro. ¿Cuántos hemos fallado, fracasado en algo estando en Jesús? ¿Cuántos hemos pecado estando en Jesús? ¿Cuántos hemos pecado y pecado y pecado estando en Jesús? ¿Cuántos hemos fracasado estando en Jesús? Podría seguir preguntando y todos levantamos las manos y los que no es porque las tienen cansadas, pero si estuvieran en plena fuerza las levantarían también. Todos hemos fracasado alguna vez en la vida, aún estando en Dios. Pero tenemos que aprender en este día que los fracasos no son para alejarnos de Dios, sino que los fracasos tenemos que usarlos para acercarnos más a Jesús. O la vida cristiana no se basa en que si nos caemos nos levantamos. O no dice la Biblia en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas el impío caerá en el mal, dice la Biblia. Hay algunos que dicen, gente del mundo y todo, que dice, porque 7 veces cae el hombre y vuelve a levantarse. No, mi niño, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que 7 veces cae el hombre y vuelve a levantarse. La Biblia dice que 7 veces cae el justo. El que no es justo, el impío, el incrédulo, como lo quieras llamar, caen en el mal. Eso no hay quien lo levanta, no sé que tengan mucha fuerza de voluntad y tengan un encuentro con el Señor, no hay quien los levante. Pero los justos, los que somos justificados por la sangre de Jesús, nos caemos y nos levantamos. Aquellos que nos equivocamos, pero seguimos amando a Dios, aquellos que hemos sido, como dice la carta a los hebreos, rociados con la sangre de Jesús, nos caemos tantas veces sea, pero nuestro Dios nos vuelve a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y nos levantamos y nos caemos y nos levantamos y seguimos. Nosotros caemos muchas veces. Lo que pasa es que algunos se caen públicamente y otros nos caemos sin que nadie lo sepa. Hay quienes su caída es conocida y podemos señalar, perdón Amy, su pecado y decir cayó en esto. Pero hay otros que nuestras caídas nos resbalamos y podemos seguir mirando. Tú sabes cuando te caes por la calle, que antes de mirarte la herida que te has hecho, yo por lo menos miro a ver, me miro, qué vergüenza. Y más ahora con la época de los móviles, esto me graban y me suben al internet. ¡Qué vergüenza! Yo recuerdo una vez yendo para casa de Carmen Zapata, en su antigua casa, que iba con Damaris, era una bajada así, y Damaris se pegó un leñazo, ¿te acuerdas? Se quedó con las rodillas, yo no sé cómo se quedó esa pobre mujer, yo dije, ¡ay, Dios mío! Pero ella se levantó y dice, no hay nadie, no hay nadie. Me dice, Carmen no está asomada, ¿no? Con las rodillas raspadas, sangrando, y lo primero que me dice, Carmen no está asomada, ¿no? ¡Qué vergüenza! Algunas caídas son públicas y otros nos caemos en secreto, pero todos nos hemos caído alguna vez. Todos hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos pecado alguna vez. Los creyentes muchas veces caemos, pero aún así seguimos teniendo un Dios que nos respalda, nos levanta y lo más hermoso de todo, nos restaura. Y a pesar de la caída de Pedro, Jesús no solo no le condenó, sino lo más hermoso de todo, lo levantó y lo restauró. Fue Jesús quien se volvió a acercar una vez más a Pedro. Mientras Pedro decidió en su fracaso, en su pecado, en su error, regresar a su antigua manera de vivir, a su pecado, a sus aguas, Jesús, en vez de recriminarle algo y decirle, así que encima te vas para allá. Jesús, en vez de recriminarle nada, dice la Biblia, que Jesús vuelve a acercarse a ese lugar porque quiere restaurar la vida de Pedro. El llamado que Dios nos da, tanto si somos nosotros los que caemos, si somos nosotros los que pecamos, o si es cualquier hermano de los que está aquí que caen, el llamado es siempre a la restauración. Nosotros estamos llamados a restaurar. Pensé que alguno iba a decir amén. Yo esperaba que aquellos que les encanta este dedo, sé que no lo iban a decir, pero los que son espirituales pensé que iban a decir amén. Deseo que mi hermano se levante. Deseo ver a esa mujer de nuevo levantada.
Deseo la restauración de ese matrimonio. Deseo volver a ver a ese joven sirviendo al Señor. Amén. Gálatas 6:1 dice Pablo, hermanos. ¿Cómo hermanos? Hace unos minutos le llamaste insensato. Oh, Gálatas insensato. Pero ahora Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjate cómo es Pablo, es que más listo Pablo. Hace unos minutos atrás les había dicho, oh, Gálatas insensatos, necios, tontos. Y ahora dice, ustedes que son espirituales. Olvídense lo que dije antes, me calenté, dice Pablo, me calenté y dije lo de insensato, pero no, ustedes son espirituales. Si sorprenden a alguien en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Trabajen para levantar esa vida. Trabajen para levantar ese matrimonio. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú que eres espiritual, dice Pablo, a una iglesia que eran insensatos, pero Pablo hablando por fe, yo no sé por qué decía esto, pero decía, tú que eres espiritual, si ves a un hermano caer, en vez de señalarlo, restáurale. Restáurale por dos motivos, por amor a esa persona y amor a Dios, y porque no vaya a ser que como la vida da muchas vueltas, no vaya a ser que tú mañana seas el que está juzgando, al que se está juzgando. No vaya a ser que tú, ese dedo acusador que tienes para aquel o para aquella, no vaya a ser que después todos te estén señalando a ti por lo mismo, dice Pablo. Cuando un hermano cae, sea el pecado que sea, así sea el pecado de negación como Pedro hizo, lo que tenemos que hacer es restaurarle. Mira, yo no sé qué dice tu Biblia, desconozco la Biblia que tienes, la versión que tienes, pero mi Biblia, que creo que está correcta, no tiene fallos de imprenta, yo no encuentro en la Biblia a Jesús diciendo cosas como, ¿está llorando Pedro? ¿Sí? Se aguante. ¿Está llorando amargamente? Y más debería llorar. Tranquilo, ya vendrá. Ya vendrá. Ya lo veremos a Pedro, a Pedrito. Ya lo veremos entrar por esas puertas derrotadito, hecho polvo. Y lo cogeremos con pinza y lo traeremos aquí. Que se aguante por negarme. Yo no encuentro eso. Nos podemos reír y hacer burla y todo lo que tú quieras, pero yo en la Biblia no encuentro eso. Yo encuentro a un Jesús que a pesar del error, a pesar de haber sido negado por Pedro, Jesús vuelve por amor a encontrarse con ese Pedro. Y se acerca y le levanta y restaura su vida. Porque al final tenemos que entender que todos, y repito, todos, y mira que a mí no me gusta generalizar, yo soy de todos, nunca, siempre, esa generalidad que algunos hacen no me gusta, pero en este caso me atrevo a decirlo sin miedo a equivocarme, todos hemos fallado al Señor en alguna ocasión. Y todos los que hemos fallado al Señor, que amamos al Señor, y hablando de los que aman al Señor, sabemos lo que Pedro vivió. Sabemos que cuando uno se equivoca, llora amargamente. Sabemos que cuando uno, amando al Señor, peca contra Él, hay dolor en el alma. Y hay un lloro amargo, como dice la Biblia. Y claro, y cuando nos pregunten, ¿cómo estás? Bien, bendecido, de maravilla, todo bien, todo maravilloso. Pero saliendo fuera, lloraba amargamente, dice la Biblia. En público no, pero luego saliendo fuera lloraba amargamente. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención. Y es que Pedro no vuelve a las aguas, no vuelve a su antigua manera de vivir una vez peca. Me explico, déjame explicarme. Yo podría llegar a entender si Pedro niega al Señor antes del cantar del gallo, lo niega 3 veces, y en ese momento dice que se acuerda de la profecía de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y en ese momento saliendo fuera lloró amargamente. Puedo llegar a entender que en ese momento de shock, en ese momento de decir, Dios mío, ¿qué he hecho? De tristeza, de amargura, podría llegar a entender si en ese momento dice, no, yo no sirvo para esto, me voy para mi antigua manera de vivir. Humanamente hablando lo podría llegar a entender. Pero es que entre la negación de Pedro y el momento en que Pedro vuelve a su antigua manera de vivir, hay un lapsus de tiempo, donde ya Pedro no hace eso bajo emoción, sino que hay unos motivos, hay un lapsus de tiempo, que en ese lapsus de tiempo, de días o semanas, ocurren milagros en su vida. ¿O no fue Pedro juntamente con el apóstol Juan el que corriendo a la tumba encontraron la tumba los primeros de todos? Y Pedro tuvo una oportunidad que tú y yo nunca hemos tenido,
que es encontrar la tumba vacía a pocas horas de que Jesús abandonase ese lugar. Y fue Pedro quien llegó a ese sitio, a esa tumba, esperando encontrar un cadáver, y lo que se encontró, dice la Biblia, fue unos lienzos perfectamente organizados. Y Pedro se queda como, Dios mío, ¿y esto qué es? Ha resucitado. La Biblia nos enseña cómo corre a la casa donde están todos los discípulos, porque los discípulos están atemorizados, porque los judíos están persiguiendo a los cristianos para matarles, porque estaban diciendo que habían robado el cuerpo de Jesús, bueno, historias. Y Pedro llega a esa casa y dice la Biblia que aún teniendo ventanas, puertas, todo cerrado, ese mismo día el Cristo resucitado se aparece. Dice la Biblia en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, del día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, shalom, ten paz. Imagínense por un momento la cara de estos 12 discípulos y algunas mujeres que también estaban allí. Imagínense haber visto con tus propios ojos cómo Jesús es crucificado, cómo Jesús se baja de esa cruz, muerto, hecho un cadáver. Tú mismo quizá has estado presente mientras estaban acondicionando ese cuerpo para su sepultura. Tú mismo lo metiste en esa cueva y de repente se aparece en medio de ti y te dice, ten paz, shalom, paz a vosotros. Imagínate la cara por un momento de Pedro diciendo, esto es maravilloso. Y encima Pedro, el Señor lo que le dice a Pedro es, ten paz. Pedro, yo sé lo que ha sucedido. Sé lo que sucedió allí en la hoguera mientras te estabas calentando las manos en un fuego extraño que me negaste. Pero ¿sabes qué? Ten paz. Tranquilo, no pasa nada, ten paz. Pero es que no solamente Pedro se encontró con una tumba vacía, no solamente Pedro se encontró con un Jesús resucitado, sino que en esa misma reunión había una persona que dudaba mucho. Como aquí, esa gente que lo pone todo en tela de juicio. Ay, yo no creo, y si esto y que si lo otro. Y el Señor dice, Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Mete tu mano en la llaga de mi costado, en la herida, para que puedas ver que yo soy, dice el Señor. Así que Pedro ve con sus ojos cómo Tomás toca una herida que días antes un romano había perforado el costado de Jesús, lo había abierto. Y esa herida era tan profunda que la Biblia dice cómo soltó las últimas gotas de sangre y agua de su cuerpo, ese agua que tenemos en nuestro cuerpo, cómo salió por esa brecha, por esa herida. Por cierto, herida ya sanada. El Señor nos apareció en esa casa con heridas sangrando por aquí, con pus por la herida. Ya esa herida estaba sanada porque el Señor sanó las heridas rápido. Y Pedro puede ver cómo el Señor ha sanado las heridas. Cómo su pecado de negar al Señor ha sido sanado, el Señor se lo ha perdonado. Y a pesar de eso, vuelve a su antigua manera de vivir. Y yo digo, ¿cómo es posible que Pedro, viendo estos milagros, cómo es posible que Pedro, siendo el primero en visitar la tumba, viendo al Cristo resucitado y viendo que sus pecados habían sido perdonados porque las heridas estaban sanadas, Pedro, ¿por qué volviste atrás? ¿Por qué abandonaste al Señor y volviste al lugar de donde un día Dios te sacó? Si recuerdas, antes te dije que cuando Pedro pecó, lloró amargamente. Ya sé que lo he explicado en algunas otras ocasiones, pero permíteme que lo diga por si a alguno se le escapa este detalle. Ese lloro no fue instantáneo, no fue algo momentáneo. No es que Pedro dijo, no conozco a Jesús 3 veces, cantase el gallo y lágrimas empezaran a brotar por su rostro. Puede ser, pero cuando dice la Biblia que lloró amargamente, ese tiempo verbal que se usa ahí no es un lloro momentáneo, sino continuado. El lloro de Pedro fue por días, fue por semanas. De hecho, la Biblia dice en Marcos 14:72, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice la Biblia, ¿qué hacía Pedro? Lloraba. Cada vez que Pedro se acordaba de lo ocurrido, lloraba amargamente. Él intentaba tirar hacia adelante, él intentaba decir, he visto la tumba vacía, he visto al Cristo resucitado, he visto que me ha perdonado los pecados, me ha dicho que tenga paz, que tenga ánimo. Pero cuando se acordaba de eso, dice la Biblia que lloraba amargamente. Tan amargamente que hay una tradición y una leyenda que dice que cada día cuando ese sonido, el cantar de un gallo,
que espero que nadie piense que era un gallo, una gallina, un kikiriki. Espero que entiendan que eso no es. Ese cantar del gallo nada tiene que ver con un animal. Era un sonido que sonaba cuando se cambiaba la vigilia de la noche. La Biblia dice, la leyenda dice que Pedro cada noche cuando escuchaba el cantar del gallo, este sonido, se acordaba de lo sucedido. Ese cantar del gallo le recordaba que él había pecado. Él había visto al Cristo resucitado. Jesús le había dicho, ten paz, estás perdonado, mira mis heridas, tu pecado ha sido perdonado. Pero esa misma noche se escuchaba el gallo y Pedro comenzaba a llorar. Y por más que intentase olvidar lo ocurrido, el cantar del gallo se lo recordaba. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Siempre hay algo, siempre hay un gallo que nos recuerda nuestros errores. Siempre hay una circunstancia que por más que intentes salir hacia adelante, olvidar el pecado, siempre hay algo o alguien que viene y te hace recordar que un día te equivocaste. Intentamos tirar hacia adelante, intentamos batallar con la culpa, con la autocondenación, intentamos decir, bueno, vamos a intentarlo una vez más, lo he intentado 350.000 millones de veces, pero una vez más lo voy a intentar porque amo al Señor, amo a Cristo por encima de mis debilidades y por encima de mis pecados, lo amo con todo mi corazón. Y cuando te pones manos a la obra y cuando lo intentas, hay un gallo que viene y te recuerda, ¿dónde vas? ¿Otra vez lo vas a intentar, hipócrita? Acuérdate que tú negaste al Señor. Acuérdate que tú vas de aquí de Santurrón ahora, Pedro, pero hace unas horas atrás estabas negando al Señor, estabas blasfemando contra Él. El problema es cuando ese gallo que suena al medio de nuestro entorno. Y es cuando nuestro entorno comienza a recordarnos nuestro error, nos recrimina nuestro pecado. Es cuando nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo son ese gallo que nos recuerdan que un día metimos la pata. Y en vez de encontrar restauración en nuestros hermanos, lo que encontramos es condenación. Y eso precisamente es lo que hace que mucha gente vuelva atrás. Eso es precisamente lo que hace que mucha gente no quiera volver a la iglesia. Porque ya bastante hay que luchar contra la autocondenación y contra la culpa que uno siente cuando ha fallado al Señor, como para que venga por aquí por la iglesia o en tu propia casa le estés recriminando y le estés diciendo, un día pecaste. Y constante y permanentemente recordándole sus miserias. Jesús le dijo hace un tiempo a Pedro en Lucas 5:10, no temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres, pero ahora encontramos a un Pedro volviendo a las aguas. Dios le había dado un destino, un propósito, le había perdonado de todos sus pecados, pero un error le llevó al mismo lugar de donde un día Dios le rescató. ¿Y sabes qué? Honestamente, a mí no me sorprende tanto que Pedro se refugiase en su antigua manera de vivir. Porque quizá todos, hablo para los espirituales no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero para los carnales como yo, saben, pero no hay que dar explicación porque lo entienden. Saben que en esos momentos de error, de pecado, de malos pensamientos, de lo que quiera que sea, uno se plantea muchas cosas y uno dice, pues para estar así me vuelvo a las aguas. Para estar así me vuelvo a mi antigua manera de vivir, que al menos no tenía esta condenación. Por lo menos pecaba y disfrutaba, pero es que ahora peco y hay una condenación sobre mi vida que no la entiendo, no la puedo soportar. A mí no me sorprende tanto de verdad que Pedro se haya vuelto a su antigua manera de vivir, se haya refugiado en su pecado, sino que a mí lo que me sorprende es, oye, nadie le dijo nada a Pedro. No hubo nadie en su entorno que le dijese, ¿dónde vas, Pedro? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que a pescar? Pero tú no tienes dos dedos de frente, mi niño. ¿Cómo me estás diciendo que te vas a volver a donde Dios te ha sacado? Pero vamos a ver, Pedro, pero tú no entiendes que el Señor te ha rescatado, que el Señor te ha dado un propósito. Pero tú no entiendes que hay palabras sobre tu vida. Pero tú no entiendes que eres un escogido, que eres un llamado. Pero tú no entiendes que tú eres Pedro, que sobre ti se va a edificar la iglesia. Pero tú no entiendes que Dios te ama a pesar de tu error. Pues parece ser que nadie se lo dijo. No hubo nadie que le dijese, Pedro, no, ten ánimo, Dios te ha perdonado. Caminemos juntos y tiremos para adelante en esta situación. Me sorprende cómo su entorno permitió que llegase a su antigua manera de vivir, sabiendo que Jesús lo había rescatado de ahí. Pero es que no solamente su entorno lo permitió, sino que además lo acompañó.
Dice en Juan 21:3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Venga, vamos Pedro. Y todos nos tiramos a ese mar. Y todos vamos allí a pescar. ¿Y dónde está el amor de hermanos? ¿Y dónde está el levantarnos los unos a los otros? ¿Y dónde está el decir que no pasa nada, que has metido la pata? ¿Y cuál es el problema? Pasa que tú has tenido la desgracia que se has descubierto, pero todos aquí metemos la pata y hay que caminar hacia adelante. La salida no es volver atrás. Yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, la cruz delante siempre, el mundo atrás, hay que caminar siempre hacia adelante. Con errores, sin errores, con caídas, nos levantamos, pero tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Nuestro trabajo siempre es el de restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Siempre. Hermanos, ¿tú eres hermano? ¿Eres hermano? ¿Eres hermana? Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. La orden es clara. Al hermano que falla, restáurale. Pero algunos gallos no quieren la restauración. Algunos gallos dicen, a Amy. A Amy no. ¿Restaurar a él? No. No, porque ella no se ha arrepentido. Ella no se ha arrepentido. Yo la trinqué. Su pecado ha sido sacado a la luz porque yo la trinqué, yo la vi donde no la tenía que haber visto. Yo le encontré eso. Ella en ningún momento dijo, mira, me arrepiento, he pecado. No, yo la encontré. Así que, ¿sabes qué? A ella no se le puede restaurar porque no se ha arrepentido. A ver, volvamos a leer. Gálatas 6:1, hermano, si alguno fuere sorprendido. La Biblia no dice si alguno viene delante de ti y se postra y te pide perdón y se arrepiente de su pecado y lo ves llorando y lo ves con frutos dignos de arrepentimiento. Pablo dice, aunque sea sorprendido el hermano en pecado, restáurale. Aunque no haya aparentemente arrepentimiento por su parte, tu labor es restaurarlo. Siempre que hablamos de esto tenemos que hablar sin duda de la mujer adúltera, ¿verdad? Esa mujer que fue pillada, dice la Biblia, en el mismo acto de adulterio. Todos sabemos de lo que estamos hablando. La mujer fue encontrada en una cama con un hombre teniendo relaciones sexuales y los religiosos del momento, en vez de estar hablando del Señor por ahí, estaban mirando a ver quién caía y quién no caía. Y esta mujer tiene la desgracia que la encuentran en pecado. Y así con el cuerpo caliente cogen a esa mujer y la ponen frente al Señor y le dicen, mira, esta mujer ha sido pillada en el acto de adulterio. No tiene ni signos de remordimiento, no se ha arrepentido. Estaba hace 2 minutos, estaba adulterando. Y yo no encuentro a Jesús diciendo, hipócrita. Tanto que dices que amabas a tu marido, tantas cosas ahí en Instagram que pones fotitos con tu marido todo el rato y ahora viene y tan trincado ahí, hipócrita. Yo encuentro al Señor que le dice en Juan 8:11, yo no te condeno. Esta mujer yo no encuentro ningún arrepentimiento por su parte. La habían trincado, como decimos aquí en Canarias. La habían pillado teniendo relaciones con alguien que no era su esposo. Y la ponen frente a Jesús. Y Jesús, lo más asombroso de todo, es que no nombra en ninguna parte el adulterio. No le recrimina su pecado. No le dice, no, ¿qué te pasaste? Es que encima, yo no sé cómo lo estabas haciendo, pero todo el mundo se enteró que te han ido a pillar ahí. Jesús le dice, mira, yo no te condeno. Vete y no peques más. Ojo, la restauración no tapa el error. La restauración no quita el pecado. Lo que está mal y hay que corregirlo. Jesús no tapó el pecado. Por eso le dijo, no peques más. Yo no te condeno, pero hay que tratar con ese pecado. No, así no podemos seguir. Yo no te condeno, hay restauración, pero hay que trabajar en esto. Vete y no peques más. Nuestro trabajo como iglesia, como familia, como hermanos en la fe, es restaurar a toda persona que ha pecado. Y no importa si esa persona se ha arrepentido o ha sido descubierta, hay que restaurarlo, o por lo menos trabajar en eso. También decir que la restauración no siempre se logra en alguien. Y no se logra porque a veces tú quieres restaurar algo y le dices, Amy, el Señor te está hablando, Amy. Amy, hay que restaurar ese pecado, Dios te quiere levantar. ¿A mí? ¿Levantar de qué? No, de tu pecado. ¿Pecado yo? ¿Qué estás insinuando, Alberto? No, Amy, es que tú sabes que está... ¿Yo?
No, pero mira, Amy, que yo no vengo para condenarte, vengo para ayudar. Yo no he pecado. Ah, bueno, pues, si no, entonces aquí no hay restauración posible porque no está asumiendo su error. Entonces hay veces que la restauración no es posible. Me acuerdo una vez que me acerqué a una persona para intentar restaurar, no restaurar, al final que restaura es el Señor, lógicamente, Dios me libre de atribuirme cosas que yo no sirvo para eso, pero me refiero que intenté ayudar a una persona y le dije, yo estoy contigo, vamos a ayudarte. ¿De qué pecado me estás hablando? Digo, ¿tu pecado? No, eso no, pero es que yo te quiero ayudar. No. Ah, bueno, está bien. Ahí sigue tú. Para ti la perra gorda, como dice mi padre. Pero aquellas personas que reconocemos nuestros errores, que nos tenemos que quitar la fachada de santidad falsa que todos tenemos aquí, porque todos pecamos, y reconocemos nuestros errores, hay que trabajar para la restauración. Hay personas que por más que lo intentes con ellos no se dejan restaurar porque no reconocen que tienen nada para restaurar. Bueno, esas personas que Dios trate con ellas, pero a los que amamos al Señor y a los que reconocemos que hemos pecado, siempre hay posibilidad de una restauración. ¿Sabes qué significa restaurar? Todos saben que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que era el griego, ¿verdad? En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento en griego. Y cuando Pablo dice eso de restaurarle al hermano caído, usa una palabra que es catartizo, con Z, catartizo. Hermanos, vosotros que sois espirituales, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, catartizo con espíritu de mansedumbre. Hagan un trabajo de catartizo, dice Pablo. Y esa misma palabra, ese mismo verbo, es el que se usa para los médicos cuando tú te rompes un hueso y el médico te lo tiene que enderezar, tiene que reparar ese daño. ¿Han visto esos vídeos cuando la gente llega al hospital con el brazo así o el pie o el hombro dislocado y el médico dice, ponte una toalla en la boca que esto va a doler? Aguántate un momento que esto va a doler. Porque aquí hay que hacer un trabajo de catartizo, dice el médico. Aquí hay que reparar un daño. Aquí hay que poner ese hueso nuevamente en su lugar. Y estudiando esta palabra catartizo, me doy cuenta que Pablo no podría haber cogido o escogido un ejemplo mejor. El de arreglar el propio cuerpo. Porque al final somos un cuerpo. No lo entienden eso, ¿no? Tú sí, Amy. No, estás en la carne, pero entiendes las cosas espirituales. Nosotros somos un cuerpo. Es cierto que a veces vamos a usar un vocabulario para que nos entiendan los jóvenes, Es cierto que a veces tenemos más feeling con algunos que con otros, ¿verdad? ¿Por qué te ríes? Hago el ridículo haciendo de joven, ¿no? ¿Cómo se dice? Tenemos más conexión, más rollo, ¿eh? Más rollo. Fluye ¿verdad? Hay personas que pasan los años y del hola a Dios no pasa, pero no deja de ser tu hermano. Es parte del cuerpo. Y no podemos alegrarnos si esa persona ha caído en pecado. No te alegres cuando tu hermano caiga, dice la Biblia. Y cuando un hermano cae, hemos de restaurarle, hemos de hacer un trabajo de catartizo, hemos de reparar el daño. Esta mañana ponía el ejemplo de Marley. ¿Saben que Marley vino la semana pasada, creo, o la anterior, no recuerdo? O vino para el evento de Hidrátate. Ahora no recuerdo cuándo vino nuestra hermana Marley de Puerto y vino con un caballete, o ¿cómo se dice? Con un cabestrillo, porque tuvo un accidente de coche. A gloria al Señor que no le pasó nada, sino que bueno, sufrió un fuerte golpe y ya lleva unas cuantas semanas con un cabestrillo y entonces va así. Tú imagínate que Marley diga, no, pero es que el hombro, bueno, haberse pegado a la puerta del coche, y a mí qué me dice, que se busque la vida al hombro y que vaya caminando y el hombro colgando. Sería ridículo, de la misma manera que es ridículo si tú ves a un hermano y no ayudas a restaurar su vida, porque es parte de tu cuerpo, es parte de ti. Y la Biblia dice que si una parte del cuerpo sufre, todos tenemos que sufrir con esa persona. Y si una persona cae en pecado, lo que tenemos que hacer con este dedo, en vez de señalar, es venir a la Biblia, buscar un versículo y una palabra de ánimo para decirle, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para ti. Dios va a usar esa caída, ese pecado, lo va a usar como un trampolín para llevarte más allá, Pedro. Tranquilo, no pasa nada. Vamos a intentar con amor cubrir el pecado, como dice la Biblia. Vamos a caminar juntos, pero para ti hay restauración, para tu matrimonio hay restauración, para tu familia hay restauración. Pero las personas tenemos un lado tan oscuro. Fíjate que no digo las personas tenemos un lado tan malo, tan cruel,
que nos encanta recordarle el pasado a la gente y no precisamente el bueno. Nos encanta decir cosas como, Ivonne, cuidado con la que tienes al lado. No, yo no digo nada, tranquila. Cuidado porque si tú supieras. Yo no digo nada porque tengo temor de Dios, pero si tú supieras dónde yo la vi ayer, si yo te enseñara los pantallazos que yo tengo aquí de Amy, mira aquel. Y ahora viene a la iglesia, qué hipócrita, ¿no? Ahora está aquí levantando las manos, hace un rato estaba allí donde tú sabes, haciendo, ¡qué falso! Y nos encanta recordar eso. Nos encanta ser esos gallos que resuenan y le dicen a la gente, tú que vienes y levantas tus manos, no te olvides que hace unos días atrás estabas negando al Señor. Mira aquel levantando las manos y se las da de cristiano, mira, qué fuerte. Se ríen porque es así. Eso pasaba donde usted pastoreaba, doña Gladys. Allí no había hermanos así, había hermanos espirituales nada más, pero aquí, si el ministerio del chisme está a la orden del día. Mira. Osman, el pastor Osman, que tanto quiero, me intenta imitar a veces y siempre dice, yo no me he dado cuenta que lo digo, pero él dice cada vez que me llama, mira. Yo uso mucho esa expresión, no sabía. Mira quién vino, mira. ¡Qué falso! ¿Y ahora viene aquí a qué? ¿A qué viene aquí? A depurar su conciencia, normal, con lo que estaba haciendo ayer. Ayer estaba ahí borracho en las fiestas de Ajuy, míralo aquí ahora. Dios mío, míralo aquí. Y parece que se nos olvida lo que el hombre más sabio de la tierra después de Jesucristo dijo en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Qué placer nos da decir, eres una pecadora. Y se nos olvida que todos pecamos, que no hay ni uno solo, empezando por mí, ni uno solo sobre la tierra, dice el hombre más sabio, que siempre haga el bien y que nunca peque. Pero desgraciadamente a veces nuestro propio entorno es el que nos recuerda nuestros pecados. Y nos dice, ¿dónde vas ahora, hipócrita? ¿Dónde vas? ¿Qué vas, a la iglesia? ¿Dónde vas con esa Biblia ahora? ¿Qué vas ahí a darte golpitos de pecho? ¿A ponerte frente al pastor? ¿A qué? ¿A qué vas ahí ahora, hipócrita? Ya no hay risa. Parece que algunos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando ese esposo, esa esposa te dice, ¿dónde vas ahora? ¿Ahora? ¿Quieres que le diga al pastor lo que estabas haciendo ayer? ¿Quieres que le diga ahora que tú estás aquí diciendo, aleluya, quiero conocer a Jesús y usando tu boca para bendición? ¿Quieres que le diga lo que estabas haciendo ayer? ¿Cómo me trataste ayer? ¿Ahora qué vas con tu Biblia? ¿Ahí a la iglesia a qué? ¿A aparentar, hipócrita? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Intentamos tirar para adelante, pero los gallos se levantan en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque saben que es un aguijón que tenemos en la carne. Saben qué teclas tocar. Si mi esposa me quiere hundir, ella sabe lo que me tiene que decir. Mira que yo creo que aguanto críticas y que aguanto palos y creo, tampoco quiero presumir, no vaya a ser que el Señor me dice, vamos a ver si es verdad. Y a mí me pueden decir lo que quiera. El otro día hace unos meses me llamaron brujo porque tenía los pantalones rotos y hereje. Me han dicho de todo, pero a Dios gracias que no me afecta. Ahora, si mi mujer me dice lo que sabe que no me tiene que decir, acabáramos. Ahí me hunde en la miseria. Tamari sabe qué me tiene que decir para yo no levantarme de la cama 3 días. Y a veces en nuestra casa quien nos dice, ¿dónde vas ahora? ¿Dónde vas? Si eres un hipócrita, eres una hipócrita. Recuerdo una vez, no es de esta iglesia que les conozco, una mujer que se equivocó. Y lo digo porque al final, gracias a Dios, se restauró, ¿no? Pero se equivocó y pecó, son las cosas mal.
y estando casada se fue con otro hombre. Y esta mujer no sabe lo que lloraba. Claro, visto desde fuera, claro, llora porque la que le ha venido encima, ¿no? Pero uno que intenta tratar estos asuntos desde el espíritu, como dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y yo veía a esta mujer cómo sufría, cómo estaba sufriendo porque había fallado al Señor, había pecado contra Dios y contra su marido. Y cuando ella intentaba tirar para adelante, intentaba venir a la iglesia para intentar restaurar su vida, era su propio esposo el que le decía, ¿dónde vas ahora? ¿Qué te vas a ver? ¿Con el otro? No, mi amor, voy a la iglesia. ¿A la iglesia seguro o te vas a ir con el otro? Hipócrita, falsa. Y a cada rato le estaba recordando eso. ¿Dónde vas ahora? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás WhatsApp? Con el otro, ¿no? Y esta mujer dice que lo peor que llevó fue eso. Ella intentaba tirar para adelante, ya no sabía cómo reconocer su pecado, pero el gallo que se estaba levantando era su propio esposo, que le recordaba constantemente que era un miserable, que era una miserable por lo que había hecho. Así somos las personas, nos encanta recordar el pasado. Nos encanta decir cómo has fallado, cómo te has equivocado, regodearnos en eso, ¿no? A Jesús le recordaban su pasado constantemente. La Biblia dice en Juan 8:41, pero lee este versículo como fue. No lo leas así normal, como fue. Imagínate a un hombre teniendo un contacto visual con Jesús y quitándole la cara y diciéndole, ¿sabes qué? Nosotros no somos hijos de fornicación, respectivamente. Hijo de fornicación significa que Jesús nació de unos padres que no estaban casados. Hoy en día eso está a la orden del día, aquí no pasa nada, aquí tenemos hijos y no pasa nada si estamos casados o no, pero en aquel entonces eso era un oprobio. En aquel entonces eso estaba mal visto y a Jesús se lo decían, ¿tú de qué vienes? ¿Qué te las das de Mesías? Si tú eres un hijo de fornicación. Tú que vienes aquí a enseñar, aquí a levantar las mesas del templo, a soltar los látigos, pero ¿qué pretendes tú si tú eres un hijo de fornicación? A los discípulos igual les recordaban constantemente su pasado. En Hechos 4:13 dice que eran hombres sin letras y sin vulgo, del vulgo. En Hechos 2:7 dice, ¿no son galileos todos estos? En vez de decir, oye, son instrumentos de Dios, la gente le decía, pues si son de Galilea, ¿qué me estás diciendo? Ni de Jerusalén son. Pero si no son judíos originales, son de ahí, de Galilea. ¿Pero qué puedes esperar de Galilea? Y le recordaban constantemente, pero si ustedes no son rabinos, pero si ustedes no tienen estudios, pero si ustedes son gente sin letras, sin estudios, son torpes a la hora de hablar, si no saben hacer la O con un canuto y vienen aquí a enseñar el qué, le decían constantemente a los discípulos. Al gran apóstol Pablo le recordaban constantemente su pasado, ya bastante luchaba el hombre, como para sobreponerse de lo que él hacía en su antigua manera de vivir. Y encima los discípulos se lo recordaban. En Hechos 9:13, Dios le pide ayuda a un hombre llamado Ananías para que trate con la vida de Pablo. Pero la respuesta de Ananías fue, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y el Señor le dice, sí, pero ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. No, pero es que tú sabes lo que hizo, tú sabes quién es, tú sabes todo lo que hacía. Sí, ve, porque instrumento escogido me es. Yo estoy seguro que este error de Pedro le persiguió por muchísimo tiempo, conociendo a los hermanitos y a las hermanitas que abundan en las iglesias. Estoy convencido que cada vez que Pedro se ponía a predicar delante de la gente, alguna hermana diría, ¿y tú nos vienes a enseñar? ¿Tú me vas a hablar a mí de fidelidad cuando tú 3 veces, algunos de ahí levantaban la mano y la hacían, 3, una no, 3 veces le negaste. Y ahora tú vienes aquí a hablar de amor y de fidelidad. 3 veces no te olvides. Alguna hermanita lo decía, y hermanito. Y se lo recordaban constantemente. ¿A cuántos le han recordado su pasado? ¿A cuántos le han dicho, ¿y tú te haces llamar cristiano? ¿En serio? ¿Y tú vas a la iglesia ahora para qué? No levanten la mano, pero ¿a cuántos le han dicho eso? ¿Tú vas a la iglesia ahora para qué? ¿A qué? Aparentar, ¿no? Qué falso eres, qué falsa eres. Yo sabía que no habías cambiado. Sabía. A los demás les puedes engañar, a Jorge, al pastor, al otro. Yo sé, a todos puedes engañar, pero a mí no me engañas. Sabía que no habías cambiado. Hace un tiempo atrás me senté con un amigo a hablar, un amigo de la infancia.
Para que no lo sepan, mi vida es como, permíteme la expresión, como la Biblia. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Mi vida antes de Cristo, de los 15 años para atrás, borrón y cuenta nueva. No quiero hablar de eso. Metido donde no tenía que estar, haciendo cosas que no debía hacer. Pero de los 15 en adelante hay un Nuevo Testamento, hay un encuentro con el Señor que todo lo cambia. Pero me siento con un amigo de la infancia intentando hablarle del Señor. Todavía no ha venido a los pies de Cristo, pero vendrá, Dios mediante. Y me decía, oye Alberto, qué guay eso que tú haces. Digo, ¿hago el qué? Eso que tú haces de hablar y de predicar y de enseñar. Qué bueno eso de que tú ayudas. Y me dice, pero tú y yo sabemos quién eres. ¿Te estás riendo, María? Digo, ¿cómo que quién soy? Que sí, yo entiendo, qué guay, ahora casado con una hija, qué bueno todo eso, pero tú sabes, yo sé el qué, no lo que hacíamos antes. No me digas por qué, pero eso se me quedó grabado y estuve semanas diciendo, ¿no será que es verdad lo que me dijo este hombre? ¿Será que es verdad que soy un hipócrita, que no he cambiado? ¿Será que simplemente vi que el camino que estaba tomando no era el bueno y que iba a acabar mal? Y que me salió esta oportunidad, esta alternativa de la iglesia y me metí por aquí. ¿Será eso realmente? Y dudé de mi propio cambio. Porque alguien me dijo, ¿tú sabes quién eres? Alberto, a los de la iglesia los engañas, pero tú y yo, a mí. ¿Sabes quién es el que recuerda el pasado en la Biblia? Satanás. La Biblia dice en Génesis 3:1, pero la serpiente, Satanás, pero la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, en el pasado, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese arbolito, con que Dios te ha dicho, fíjate cómo usa siempre el tiempo pasado, tu pasado para manipular. Lo que has hecho, lo que has dicho, lo que cometiste en el pasado. Y lo usa siempre para manipular. Pero Dios no es así. Dios nunca te recuerda al pasado porque Dios siempre habla en futuro. Date cuenta de este detalle. A partir de ahora que leas la Biblia te vas a acordar siempre de esto. Dios siempre habla en futuro. El mismo Jesús le dijo a Pedro, antes de pecar, le dijo en Lucas 22:32, Pedro, vas a meter la pata. Me vas a negar no una, no dos, 3 veces, Pedro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte en un futuro. Vas a llorar amargamente, pero tu fe va a ser tan grande que ese testimonio va a restaurar a muchos, dice el Señor. Mientras el diablo, Satanás, la serpiente te recuerda al pasado, el Señor dice, tranquilo, tú eres un hombre de fe. Tú eres una mujer de fe. Y a pesar de ese error, a pesar de ese fracaso, a pesar de ese pecado, llamémoslo por su nombre, yo he rogado por ti para que tu fe el día de mañana, en el futuro, no falte y usar eso como bendición de muchos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por favor, cierra tus ojos. Es con el único fin que no te distraigas, simplemente. Somos personas sensoriales, nos distraemos con una mosca que pasa por delante. Por favor, cierra tus ojos. Y abre tu corazón para que dejes al Espíritu Santo hablar a tu vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. Jesús siempre habla a futuro, como con Pedro, y le dijo, ¿sabes qué? Aún tus errores, aún tus faltas, aún tus caídas, aún tus pecados, yo los voy a usar para bien. Yo voy a tornar tu pasado, voy a tornar tu presente en un futuro glorioso. No permitas que el enemigo te recuerde tu pasado para hundirte. Nunca te olvides de algo, yo soy omnisciente, que eso significa que todo lo sé. Así que antes de que te llamase, yo sabía que esto iba a pasar. Y aún así te escogí porque te amo. Yo sabía de este pecado tiempo atrás, pero aún así decidí llamarte porque te amo. Yo ya te he perdonado, te he dado identidad, te he dado un propósito y te he dado un destino. Y aunque tu entorno no crea en tu cambio, aunque tu entorno te recuerde tu pecado,
Aunque haya gallos constantemente que recuerden tu error, aunque tu entorno te recrimine lo que un día hiciste, yo nunca me apartaré de ti. Aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Porque la palabra dice en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Aunque nadie crea en ti, yo sí lo hago. Recuerda siempre que no hay profeta en su propia tierra, así que muchas veces los enemigos van a ser los de tu propia casa. Por eso yo siempre estaré a tu lado, Pedro. Aunque tú fueras infiel, yo voy a permanecer fiel, porque no me puedo negar a mí mismo. Aunque tú me hayas fallado, yo siempre permaneceré fiel a tu lado. Todos te ven como un hombre pecador, como una mujer pecadora, como alguien que falló. Incluso tú mismo te condenas porque así mismo te ves. Pero yo te veo, Pedro, como el pilar de mi iglesia, como un servidor tremendo, como el gran apóstol Pedro, como un hombre que se hablará de ti incluso pasados los siglos. Aunque me hayas negado delante de unas cuantas personas, si te dejas restaurar por mí, tu predicación transformará a miles. Por favor, déjame usar ese pecado como trampolín hacia tu bendición. Sé que has pecado, sé que has fallado, pero mientras todos te condenan, yo nunca lo haré, porque te amo. Así que Pedro, vete y no peques más. Ni yo te condeno. El Señor nos dice en esta tarde, ni yo te condeno. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estoy convencido que esta palabra a alguna persona le ha hablado. Alguna persona que quizás se ha equivocado, ha pecado. Alguna persona que ha cometido errores y está luchando con la culpa, con la condenación, con los cantares de gallos de su alrededor. El Señor ha ido de nuevo a esa orilla de la playa, como hizo con Pedro, para decirte, yo no te condeno. Volvamos y caminemos juntos otra vez. Yo ya sabía que esto iba a pasar y aún así creo en ti. Y te he llamado por tu nombre porque creo en ti. Y aunque para el mundo seas vil, menospreciado, vil y menospreciada, yo voy a usar tu vida para avergonzar a muchos. Yo voy a volver a levantarte, voy a volver a restaurarte porque yo soy el Dios de la restauración. Vamos a ponernos de pie así como estamos, en silencio, con los ojos cerrados. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Nuestro Dios es un Dios que no conoce la palabra imposible. No sé, de verdad que no me interesa ahora mismo cuál ha sido ese pecado, esa caída, que quizá en oculto la estás llevando. Pero el Señor quiere traer restauración a tu vida. Si tú reconoces tu error, si reconoces tu pecado delante de Dios, por favor, que nadie se entere de ese pecado, guárdalo. A nadie se lo diga jamás. Solamente de rodillas, díselo a tu Dios. Y dile como el salmista, contra ti y solo contra ti he pecado. Mi pecado está siempre delante de ti. Perdóname, Señor. Nadie más tiene por qué saberlo. Ni tu pastor, ni el que te está dando grupos de hogar, ni tu hermano, nadie. Pero el Señor quiere tener un encuentro contigo para traer restauración sobre tu vida. Para sacarte de la culpa, de la condenación y decirte, sigues teniendo valor a pesar de ese error. Sigues teniendo un propósito en la vida. Quien has cambiado eres tú y yo no. Mi propósito de que seas un ganador de almas sigue en pie. Yo, el Señor, no cambio. Soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Déjate restaurar por el Señor. Levanta tus manos. Espíritu Santo, ven. Ven y trae restauración, Señor. Ven y trae restauración sobre tu iglesia, mi Dios. Sobre todas aquellas personas que están batallando con la culpa, con la condenación. Restaura, Señor, a toda la persona que llora amargamente cada vez que escucha el cantar de ese gallo y le recuerda su error. Ayúdalo, Señor, en ese lloro amargo, porque es bien amargo ese lloro. Y trae restauración sobre todos aquellos que la necesitan en esta hora.
Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia trayendo restauración.